Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una de las muchas huellas que ha dejado el Papa Francisco durante su pontificado es haber puesto el acento en que la Iglesia tenía que ser pobre para los pobres, lo que reconoce implícitamente que la creatividad y el valor cultural o artístico de las cosas no depende de clases sociales, sino de la riqueza de la imaginación. Nuestra invitada de hoy, la editora y periodista mexicana Débora Holtz, nos muestra la exuberancia del diseño mexicano en la exposición sensacional que abre sus puertas este jueves en el Instituto Cultural de México, aquí en París. Muy buenas tardes, Débora. Que allí. Un Débora gusto Holtz. estar aquí. Muchas gracias. Diego. Bienvenida a Radio Francia Internacional. Has venido maravillosamente acompañada por Juan Carlos Menas, es también editor y diseñador gráfico, sobre todo de la editorial Trilce. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la Bienvenido invitación. también a Radio Francia Internacional. Hubo que esperar a Italia, la Italia de los años 60, para que el llamado arte pobre, fuera reconocido por el mundo del arte, ¿no? Era algo que se debía solucionar de alguna manera, ¿no? Ese arte ha existido desde siempre. Sí, desde luego, y sobre todo el pop art, ¿no? Que a fines de los 50s y los 60s tomó la escena en Estados Unidos y algunos lugares de Europa, pero sobre todo Estados Unidos, se convirtió en una manera de llevar la calle a los grandes museos, es decir, desde Andy Warhol, Hamilton, etcétera, que retomaban aspectos de la cultura cotidiana y pues lo llevaron a otros terrenos. Y eso le dio un terreno a la cultura popular de la posguerra que antes no tenía, porque la convivencia con eso era lo natural, ¿no? Y sin embargo, creo que las diferentes corrientes que se dieron a partir de los 50s llevaron a revalorar este tipo de arte. Desde luego en México y en todos los países llamados tercermundistas. La gráfica popular, la gráfica publicitaria, que es decir, la gráfica que no es graffiti, no son muralistas, sino que es la manera en que trabajadores, digamos, del diseño, entre comillas, anuncian los productos y los servicios. Y de eso se trata esta exposición sensacional de diseño mexicano. Débora, ¿a qué crees que se debe esa riqueza, la exuberancia del diseño mexicano? Dicen que el hambre agudiza el ingenio. Pues puede ser, pero no creo que esté relacionada con el hambre, sino con una sustrato cultural. Es una manera de comunicarnos y en ese desparpajo, en esa manera de decirnos, se transfiere, digamos, a una gráfica que se relaciona mucho con la forma en que te comunicas. Además, bueno, estas formas de diseño, digamos que la verdad es lo que existía en todo el mundo y que fue descartándose cuando entran las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces ya en vez de pintar un rótulo, pues se hacía un cartel, o se hace ahora un cartel con unas máquinas sofisticadísimas, con egresados de escuelas de diseño, que eso antes pues no existía. Te digo, es un fenómeno que ha ido sustituyendo la manera de anunciarse gráficamente en todas las calles, en Francia, en España, etcétera. La gráfica popular, claro, pues era lo de todos los días. Sin embargo, fue desapareciendo. Y en países pues como México, América Latina, África, India, ha
sobrevivido. Juan Carlos Menas, me ha emocionado una de las obras de la exposición que utiliza un restaurante que utiliza la M de McDonald's, Sí. creo que se llama Manolo, el rey del taco. Sí. Es fantástico, ¿no? Y que le daba lo mismo que le persiguiera la justicia, ¿no? ¿Qué piensas de esa Hay una espontaneidad? tendencia o a un cinismo por copiar ciertas íconos de la cultura americana, sobre todo, personajes, el Pato Donald, el ratón Miguelito, efectivamente Manuel el Rey del Taco con el logotipo de McDonald's, hay otro que es Chicken Pollito, que es el logotipo de Kentucky Fried Chicken, y efectivamente la gente en México no tiene conciencia, o estas personas que hacen este tipo de gráfica publicitaria no tienen conciencia ética relacionada con el copyright. Y entonces tranquilamente cogen una identidad, la absorben, la reprocesan y la regresan. No tienen conciencia ética, pero sí sentido práctico, ¿no? Saben Así que es. van a vender mucho más, ¿no? Exacto. No quiero decir que sean inmorales, más bien creo que son amorales. Naturalmente. No, bueno, es otro terreno y realmente si Michael Jackson me va a vender más paletas, pues ¿por qué no lo voy a poner? Por supuesto. Es otra manera de llegar al problema, ¿no? Permíteme, Débora, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la Ciudad de México, donde vas a estudiar comunicación en la Universidad Iberoamericana. ¿El periodismo era tu meta? ¿Qué es lo que hace que vayas a comunicación? Sí, siempre me han gustado los medios y bueno, fui un poco, como siempre, una rebelde sin causa, así es que hice comunicación, pero me fui clavando más a ciencias políticas, por lo cual luego hice una maestría en ese tema, pero realmente pues regresé a lo mío, ¿no? Porque los medios, las diferentes formas de comunicación, ya sea editorial, televisión, radio, etcétera, siempre me han fascinado. Esa maestría la haces en Londres, en la London School of Economics, y además una tesis sobre el filósofo francés Louis Althusser. ¿Qué es lo que te interesó de la obra de Althusser? ¿Su marxismo, Pues, quizás? no, porque había matado a su mujer. O sea, yo decía, ¿cómo es posible? Bueno, y además estando en Inglaterra, hacer una tesis sobre Luis Althusser era bastante contestatario, ¿no? Porque podría haber hecho cualquier otra cosa. Hume, Hannah Arendt, yo qué sé. Eran los años Thatcher, además, ¿no? En aquella época. Sí, el thatcherismo total. Yo me la pasaba en la calle, en las manifestaciones de Maggie, Maggie, Maggie. Out, out, out. Era como el grito de guerra en aquel entonces. Increíble. Y bueno, pues sí, la tesis fue, yo la quería conectar un poco con lo que había hecho en México como trabajo de tesis, que me concentré en el movimiento urbano popular en una zona aledaña a la ciudad que se llama Ciudad Nezahualcóyotl. Y el tema de la ideologización de la integración de todas estas zonas conurbadas, como si fuera, llegaron los campesinos y ocuparon estos terrenos y ahora, cuando todo eso era mentira. Entonces, y bueno, viniendo de un país en el cual gobernó durante más de 80 años un partido político, el discurso ideologizante tenía un cierto peso y por eso me clavé en Althusser. De vuelta a México vas a crear la editorial Trilce, en la que vas a editar libros de muchos géneros, arte popular también. Ya dabas importancia, ¿no?, a ese arte popular. Sí, creo que tanto Juan Carlos como yo tenemos un backup de cultura popular callejera muy vivo. A mí siempre me encantó y bueno, de hecho por eso hice esa tesis y nada más que la llevamos a otro terreno. Fue la visión de Juan Carlos, que después de vivir muchos años en Barcelona, precisamente esa asepsia visual
cotidiana en la cual fueron cayendo muchos de los países de Europa y del primer mundo, en donde esta gráfica se fue borrando. Entonces fue él que al llegar a México, después de 10 años en Barcelona, en tu tierra natal, ya te iba a decir tu país. Bueno, en tu no tierra está muy natal, lejos. se maravilló, ¿no? Con todas estas imágenes. Además, Juan Carlos, tú vives en una época justo después del franquismo. Los años 80 fueron exuberantes en Barcelona, ¿no? Recuperando la libertad perdida durante 40 años, ¿no? Con revistas como El Víbora. ¿Qué te interesó de la gráfica barcelonesa? Mira, yo me fui a Barcelona porque yo ya sabía en México que en Barcelona estaba empezando todo un movimiento de grafismo, le llaman grafismo, o le llamaban, yo creo que ya lo consideran diseño gráfico, y estaban empezando Mariscal, Peret, los grandes diseñadores que surgieron en los años 80 y asombraba mucho su producción, que viajaba hasta México. Yo ahí te dabas cuenta de que había algo, un movimiento del cual podías nutrirte. Yo como diseñador en México, por ejemplo, me desarrollé en una oficina en donde producíamos diseño para el mundo comercial. Retail design le llaman en inglés, que es diseño de negocios, la identidad de los negocios, y jamás siempre pensé que sí, porque siempre has visto diseño gráfico que se sale de las líneas, ¿no? Que siempre desborda y que va por otros derroteros. En Barcelona estaba ocurriendo esto y por eso me fui, junté unos dineros, me fui a la aventura y me dediqué allá a ser un diseñador gráfico freelance, independiente. Así estuve casi 10 años. Era una ciudad obsesionada por el diseño, Barcelona. Exactamente. Y entonces, claro, tú absorbes todas esas ideas. Casualmente, curiosamente, veía yo que eran muy, muy creativos, pero todavía no se profesionalizaba tanto en España. En México había creo que un poco más de profesionalización, pero menos creatividad. Estamos más americanizados. Y veías que en España invocaba o invitaba a una libertad total, ¿no? Probablemente derivada justamente del destape español, ¿no? De la liberación de ya sabemos quién, ¿no? Había un efecto Juegos Olímpicos también, ¿no? Sí, está claro. Pasa que luego vino la resaca de los Juegos Olímpicos, que no fue tanto. Bautizar a vuestra editorial Trilce ya tiene algo de significativo, de sintomático, ¿no? Pues sí, en el nombre llevábamos la penitencia. La verdad, yo cuando hice Trilce era para hacer una serie de programas de televisión, nada que ver. Y finalmente, pues la vida nos llevó a que nuestro primer libro fue un libro de poesía, increíble, o sea, nunca nos lo hubiéramos imaginado. Y sin embargo, pues realmente fue el primer libro publicado de un gran amigo que murió, dejó un manuscrito inédito, Este jardín es una ruina, y eso nos lanzó al mundo editorial. En ese entonces ya Juan Carlos tenía la idea y la colección importante de imágenes que había estado tomando en la Ciudad de México. Y posteriormente hicimos el libro de un fotógrafo catalán, que veas, que también fue muy casual, o sea, algo inesperado, pero terminamos editando un libro que se llama Son de Cuba, porque este fotógrafo, Tomás Casademunt, muy amigo de Santiago Aucerón, Radio Futura, que hizo esta colección de discos Semillas del Son. Y bueno, tenía unas fotos maravillosas de soneros que nunca nadie les había vuelto a ver la cara después de la Revolución. De Patato Valdés, Puntillita, etcétera, etcétera, ¿no? Merceditas Valdés y demás. Entonces editamos ese libro y unos años después salió sensacional. Trilce es un proyecto muy audaz. Libros y cultura son alimento contra el conformismo, ¿no? Que se está imponiendo en nuestra sociedad.
Pues la verdad es que sí, pero lo hemos hecho de una manera intuitiva, sin hacer un business plan, sin hacer focus group para ver qué es lo que va. Es decir, todo lo que hemos desarrollado es porque nos va la vida en ello. Ha sido un trabajo, digamos, muy arriesgado en muchos sentidos, porque cuando hemos lanzado estos proyectos, como es el caso de Sensacional, han sido anatema. Es decir, ¿a quién le importa esta, como se dice en México, esta nacada? Si el chiste es quitar toda esta bola de letreros chafas y poner una bonita tipografía Futura Bold hecha por un diseñador egresado de la Iberoamericana o de una de estas universidades, y bueno, ya sea privada o pública. Pero en México, y yo no sé si en otros lugares, tendemos a denostar, a hacer de menos aquello que es producto de la manifestación de la cultura popular, como si eso no tuviera interés, y sobre todo marca una división muy clasista, en el sentido de que las élites son quienes principalmente desprecian eso que sienten que es retrógrada o que nos arrastra hacia un pasado que deberíamos de superar. Y de ahí que proponer un libro, que bueno, ya el hecho de que alguien compre un libro ya implica cierto nivel socioeconómico, y hacer una exposición de esto, pues fue verdaderamente contestatario. Al igual que lo fueron varios de los proyectos que fuimos, te digo, de manera así ad libitum, sacando, como fue Espectacular de Lucha Libre, Paso del Nortec, de estos chavos que empezaron mezclando música norteña con tecno y que derivó en todo un movimiento gráfico, estético maravilloso. La Pasión en Iztapalapa, que es la representación teatral más grande del mundo. Participan 2 millones de personas, que acaba de pasar la Semana Santa, etcétera, etcétera. Bueno, la Tacopedia, ¿no? Que es la enciclopedia del taco y que... Débora, has dicho a menudo que la cultura no es considerada como factor productivo. Están cambiando las cosas, quizás. Se está creando una industria cultural. Bueno, industria cultural siempre ha existido, pero aquellos que detentan, digamos, la posibilidad de que lo popular tenga eco, nunca lo consideraron. Entonces, hasta recientemente, o sea, nosotros llevamos 25 años, más de 25 años con este tipo de propuestas, y hasta recientemente, porque se ha convertido en un movimiento internacional, se le ha dado un lugar a este tipo de manifestaciones. Y Sensacional, yo sí los invitaría a que lo vieran porque es divertidísimo. O sea, realmente es un tipo de comunicación desparpajada que tiene muchísimo sentido del humor. En el libro que antecedió a la exposición, escriben David Byrne, Talking Heads, o Byrne, como le quieran decir, nunca sé cómo decirle. Isaac Erlow, que en su momento, cuando nos dio el texto para el libro, era el director de diseño digital de Disney Studios en Los Ángeles, y Steven Heller, que es el director o era el director de diseño del New York Review of Books. Entonces, los 3 textos que precisamente elegimos personajes que tuvieran una distancia con respecto al hecho, ¿no? Porque inicialmente habíamos pensado en, bueno, en Monsiváis siempre, que finalmente el lomo del libro es de Monsiváis, pero en cronistas de México, etcétera. Y luego dijimos, no, va a parecer que es una autoalabanza de nuestra expresión gráfica, y de ahí que haya sido muy importante que 3 personajes importantes de el diseño a nivel mundial, porque David Byrne estudió diseño en Rhode Island y tiene toda una carrera de diseñador, hablaran sobre la importancia de esta gráfica. Y David Byrne dice una cosa fantástica, o sea, ¿qué garantiza
que un diseño hecho a mano, con todas las imperfecciones de las que puede tener un diseño de esta naturaleza, comunique más o menos que aquel que se hace por un estudio de diseño con... Por supuesto. ¿No? El mundo está cambiando muy deprisa. El auge de la extrema derecha en Europa, pero también en Estados Unidos, no solo desprecia el mundo de la cultura, desprecia incluso a los científicos, ¿no? Uh-huh. Es un momento muy delicado, ¿no?, para la cultura. ¿Cómo lo vivís vosotros en México? Juan Carlos. ¿Cómo? Perdón, es que... ¿Cómo vivís el cambio que está viviendo el mundo en México, con el auge de la extrema derecha en Estados Unidos y el menosprecio de la cultura? Sí y no. Es decir, efectivamente el mundo de la comunicación visual avanza hacia un mundo aséptico, más tecnificado, más con estilos muy determinados, con modas. Sin embargo, dentro de esos ciclos ya se han incorporado también el tema de la cultura popular. Y ahora mismo puedes ir viendo, ahora mismo en París, fotografié un par de cortinas de unos negocios, de una boulangerie, no sé qué, que la cortina está pintada en plan rótulo. Y así vimos un par de cosas. Entonces, efectivamente, el avance es imparable, pero se van retomando ciertas cosas. En la moda también se van retomando ciertas cosas. Por ejemplo, hasta hace poco leí que en moda, como tendencia, estaba la idea de recuperar todo el look de los clochards. Y ¿me entiendes? El look clochard es un look popular, muy particular, y que se retoma, ¿no? No hay que hacer mucho esfuerzo, ¿no?, para eso. Pues sí. ¿Qué te iba a decir? No es fácil. Sensacional ha tenido mucho éxito ya en otras ciudades, ¿no? Es un símbolo también de esa cultura popular. Sí, fíjate que afortunadamente el libro, que fue, como te digo, el inicio, en el que participaron gente de muchos lugares de México, que nos mandaban fotos Instamatic, porque esto se hizo precelular, entonces no es que te enviaran por WhatsApp una imagen, sino que nos mandaban las fotos, gente que fuimos contactando en todos lados. Y ese libro se publicó, curiosamente, primero en Estados Unidos con Princeton Architectural Press. En Francia lo publicó Le Seuil, en España Gili, también de Barcelona, y bueno, es un libro que en México tuvimos varias ediciones. Y lo que Juan Carlos se planteó en un principio es que el libro tiene una especie de close-up a la solución gráfica en sí. Y la exposición hace un acercamiento a la inversa, en un blow-up. Entonces, cuando tú ves en un museo un letrero que te puede parecer insignificante en la calle, pero cuando lo ves en un espacio museográfico y en una dimensión pues mucho más grande de la que originalmente tiene, la percepción del valor de lo que eso tiene cambia radicalmente. En fin, ya lo saben, tienen una cita para visitar la exposición sensacional Diseño Mexicano, que abre sus puertas este jueves en el Instituto Cultural de México, aquí en París. Muchísimas gracias, Débora. Mil gracias. Nada más decirles que hay otra exposición hermana que desde el cartel en París, en México, que es increíble que coincidamos, porque en efecto el arte está en la calle. Así es que muchas gracias también, vengan a verla. Mil gracias por la invitación. Ha sido un placer teneros aquí. Permíteme también que dé las gracias a Robin Cousineau y a Diego Tenorio, que se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.